Bienvenidos nuevamente a la lección, ahora la número 4, ver el rostro del orfebre. Y con mucho gusto también saludo a mis amigos Claudia León, profesor Mesa. Bienvenidos. Gracias, pastor. Felices de estar aquí nuevamente. Gracias, pastor. También es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Gracias a Dios. Y amigos, entramos en materia. Ahora quisiera hablarles del compromiso que tiene el líder del grupo pequeño con el cumplimiento de la misión. Hay un texto bíblico base que voy a utilizar esta ocasión en el libro de Jonás, el capítulo 1, los 2 primeros versículos, para responder las preguntas que están apareciendo ahora en pantalla. La primera pregunta dice, ¿de quién es la misión? Y aquí el texto nos da una respuesta muy objetiva. Vino palabra de Jehová. La misión es de Dios. La segunda pregunta, ¿a quién se le confía la misión? Y dice enseguida el texto número 1, a Jonás, al hijo de Amitai. Me gusta que el texto bíblico habla de manera enfática diciendo que a un ser humano se le confía la misión. Y cuando miramos la experiencia de Jonás, Jonás no era muy diferente a nosotros. Jonás tenía una suficiente cantidad de defectos como los tenemos nosotros. Pero es algo extraordinario que Dios nos confíe a seres humanos su misión, aun cuando tenemos demasiadas fallas. Tercera pregunta, ¿cómo se debe cumplir la misión? Y el Señor dice aquí, levántate en el texto número 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, muévete para allá y pregona contra ella. El texto nos indica cómo se debe cumplir la misión. Levántate, muévete, pregona, abre la boca. Así se debe de cumplir la misión. No hay mucho tiempo para explicar cada frase, pero es gráfico decir que tenemos que movernos, que tenemos que mover también nuestros labios para publicar las grandes verdades del Evangelio. Y la número 4, ¿por qué se debe cumplir la misión? El texto también nos dice en la última parte, el versículo número 2, porque su maldad ha subido contra mí. Esta es la razón del por qué debemos completar también la misión en esta tierra, porque la maldad de este mundo ha llegado a su fin y tenemos que alertar a un mundo que perece, somos agentes de salvación. El líder del grupo pequeño ahora debe también compenetrar sus esfuerzos para llevar al grupo al cumplimiento fiel de la misión, por estas y muchas otras razones, pero aquí está lo esencial para compartir con ustedes esta ocasión. Interesante, pastor, interesante. Y vamos a asociarlo con la lección, que nos habla acerca de una parte de que estamos en una comunidad y debemos trabajar en la comunidad. Pero eso lo vamos a ver en el desarrollo de la lección. Enseguida. Ahora vamos a entrar a la estrategia didáctica, profesor Mesa. Bien, gracias. Estamos avanzando. La semana pasada vimos preguntas del nivel más básico, en el desarrollo del pensamiento, y es el conocimiento. Pero una vez que nosotros conocemos, podemos avanzar en la profundidad del pensamiento y podemos hablar de comprensión. Ahora lo que vamos a hacer, las preguntas de comprensión, son preguntas que me dicen cómo entiendo cierto tema, cómo entiendo cierto concepto. Dependiendo de ello es que yo puedo avanzar o no en el compartir la lección. Entonces, en esta ocasión vamos a ver preguntas de comprensión y la lección tiene varias preguntas. Bueno, ya más bien naturalmente las lecciones están hechas con la pregunta de comprensión y con la que vamos a ver la próxima semana, que tienen que ver con el nivel de profundidad de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué papel juega Cristo como orfebre? Es una pregunta de comprensión. Si yo entiendo lo que es el orfebre, ahora voy a decir, bueno, Cristo como orfebre, ¿qué papel juega? Otra pregunta, por ejemplo, una pregunta de conocimiento es, ¿qué es fe? Yo puedo recitar Hebreos 11 y decir, es pues la fe la certeza. Pero ahora yo le puedo preguntar, Claudia, ¿qué entiende usted por fe? Ya es un proceso mental más profundo. Y yo puedo avanzarle. La próxima semana voy a hacerles una pregunta
de otro nivel con esto mismo de la fe. Dentro de la lección nosotros tenemos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, ser hechos a imagen de Dios? Es una pregunta de comprensión. Ya requiere más procesos mentales de entendimiento. Es esta el segundo tipo de preguntas que podemos hacer nosotros con nuestros estudiantes en la escuela sabática. Vamos ya profundizando en el conocimiento, ¿no? Vamos de lo más sencillo, vamos profundizando. Y ahora podemos hacer ya dos tipos de preguntas. Preguntas de conocimiento y preguntas de comprensión. Correcto. Bueno, avanzamos con el versículo y la bitácora. Estamos allí mismo, pastor. Hermanos, es recordarles nuevamente dos elementos importantes que queremos seguir trabajando a lo largo de todo nuestro trimestre. Es la bitácora, que es darle la oportunidad al miembro de nuestro grupo pequeño de que escriba aquellos elementos importantes que descubrió, que escriba aquellas reflexiones a lo que lo llevó el estudio de la Biblia, el estudio de la lección, y también escribir decisiones. Con este estudio, con esta lección, ¿qué decido? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida? ¿Qué modificaciones en mi conducta? Y tenemos para el versículo de memoria una estrategia que tiene que ver con lo que hacíamos algunos de nosotros de niños, cuando nos ponían las planas para repetir. Es lo mismo. Nuestro brazo tiene memoria, los músculos tienen memoria. Así que yo puedo, como pueden ver ustedes en pantalla, puedo escribir el versículo de memoria tantas veces como sea necesario hasta que yo lo memorice. Lo puso en colores. Eso es para resaltar, pastor, un poquito más la estrategia. Los colores me van a ir dando a mí las secciones. Ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé, ya me lo sé. Entonces, escribir. Escribamos tantas veces como sea necesario el versículo hasta que no los grabemos. Esa es la estrategia para aprender el versículo de memoria durante esta semana. Excelente técnica. No, me parece muy interesante, ¿no? La vez pasada fue con música, Con ahora ritmo, vamos a con escribir. ritmo. Ajá, exactamente, ¿no? Pero lo importante es aprenderlo. Así es. Esto es para otro tipo de aprendizaje, ¿no? Otro estilo de aprendizaje, exactamente. Correcto. Pero ahora, pastor, no lo voy a dejar introducir a usted la lección porque tengo una pregunta. Simplemente me llamó la atención el título, ver el rostro del orfebre. ¿Por qué ese título? Si el contenido, como que digo yo, no está muy asociado, pero yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué el título, ver el rostro del orfebre? Esta figura del orfebre, ¿qué tiene que ver con la lección? Bueno, desde el día sábado se menciona de una ilustración y entonces está trabajando el orfebre, está trabajando con fuego, está trabajando con oro y entonces le preguntan, ¿cómo sabe que el oro está purificado? Y él respondió, el orfebre, cuando puedo ver mi rostro en él. Así que el trabajo del orfebre es muy importante. Aquí se resalta eso, que el trabajo está terminado cuando ya se puede mirar el rostro de la persona que está allí mirando casualmente. O sea, ¿no? Entre más puro esté el metal, más nítida es mi imagen. Cierto. Como algunos metales, ¿no? Que tenemos quizá en casa, medio se ve, pero el espejo, buscamos un espejo que se vea todos nuestros defectos, ¿no? ¿Dónde tengo que hacerme algo? Entonces, cuando yo veo perfectamente mi rostro, puedo hablar de un metal pulido o un metal más puro. Sí, ahora, ¿quién hace ese trabajo? Dios. Dios es el orfebre. Él va a quitar aquella escoria, aquellos elementos que no sirven, que nos van a permitir tener un carácter que se refleje, donde se refleje la imagen de Dios. Por eso podemos entrar en la primera sección de 3. La primera sección tiene que ver con la norma que Dios está persiguiendo, la restauración de la imagen de Dios en los seres humanos. La imagen de Dios casi se perdió, profesor Mesa, Claudia. Casi se perdió. ¿Qué tiene que ver esta imagen? O sea, con nosotros como adventistas,
¿Qué tiene que ver en el grupo donde nos movemos en la iglesia o en el grupo de mi colonia con los amigos? ¿Qué viene a ser la imagen de Dios? Está de por medio el nombre de Dios. El nombre de Dios está asociado también con su carácter. Y cuando estamos hablando esta ocasión del carácter, de la reflexión del carácter, entonces la comunidad juega un papel importante. Somos identificados también por los demás en nuestro comportamiento. Así que de alguna manera esto afecta también en la comunidad. Y qué interesante, profe, hacer mención de esto, porque seguimos con esta dinámica de gente que trabaja, ¿no? Ahorita, las clases anteriores estuvimos hablando que si el escultor, que si, y ahorita esta figura del orfebre y que está trabajando constantemente y que pule y que vuelve a vaciar y que involucra trabajo. Y entonces me pregunto yo, o sea, cuánto tiempo dedicamos a trabajar en nuestro carácter? ¿Será que tenemos esa misma dinámica, esa constancia que tiene el orfebre celestial? Dios nos va llevando por un proceso. Lo hemos mirado los días anteriores y persigue esto, que podamos reflejar el carácter, la imagen de Jesucristo en esta tierra también. El mundo tiene que conocerle a Él, también por lo que nosotros representamos. De ahí el compromiso alto de representarle con mucha dignidad. Pastor, perdón, en esta pregunta que hace Claudia, uno de los puntos de la lección era el aceite, un elemento que siempre lo habíamos asociado con el Espíritu Santo. Pero ahora la lección lo asocia con el carácter. Y me voy a la parábola de las 10 vírgenes. Ellas tenían aceite en sus lámparas. Vino el esposo, 5 sí, 5 no, y córrele. O sea, el carácter, la formación del carácter, ¿qué tan importante es para nosotros como comunidad de la iglesia adventista? Podemos ser como las 10 vírgenes que iban preparadas. ¿Cuánto tiempo tardaron en preparar ese aceite? O las otras 5 que en las prisas fueron, porque sí trajeron aceite. Pero ¿cómo sería entonces su carácter, si lo vemos en esa aplicación, que no se les permitió entrar? O sea, esa aplicación, ese trabajo es solo, ese trabajo ¿dónde se hace? Ese trabajo, ¿quién lo percibe? Me hago esas preguntas ahora, ¿no? Y son preguntas de comprensión. ¿Cómo se persigue? ¿Quién lo hace? ¿Para qué se hace? Fíjese, pastor, que yo aquí en mi bitácora anoté en mis reflexiones algo que encontré en la lección que dice, la mente es moldeada con los objetos con los que se relaciona. Yo creo que por ahí hay algo de esto que comentaba el profe. Conforme nosotros tengamos más contacto con la imagen de Dios, con su ser, con su carácter, lo vamos a reflejar. Y eso me lleva también a preguntarme, ¿será que tengo más contacto con aquellas cosas que no me están ayudando? Usted mencionaba antes de que grabáramos, ¿verdad? Tenemos contacto con la televisión, con los dispositivos móviles y eso están formando nuestro carácter. De acuerdo a la estructura, pastor, de la lección que teníamos, la norma, la segunda parte que es el agente. En esa parte de la gente, usted mencionaba, pasó por ejemplo, es esencial el proceso de formación y purificación del carácter. ¿Qué elementos utiliza Dios? O sea, Satanás utiliza un elemento para formar el carácter. Dios utiliza otros elementos. Usted menciona, de acuerdo en esta estructura, por ejemplo, que el fuego que viene a representar quizá la prueba, el sufrimiento, pero también entran esos elementos. O sea, ¿de qué me estoy rodeando? Porque eso que me está rodeando está influyendo en mi vida para formarme y formar el carácter. O sea, en esta segunda parte de la lección de los agentes que Dios utiliza.
Sí, el autor de la lección también menciona el ejemplo, el caso de Job. Muchas cosas que le sucedieron, de las cuales conocemos y que no las comprendía a plenitud. Llega finalmente a la conclusión en el versículo número 10 del capítulo 23 a decir: pero Él conoce mi camino, me examinará y voy a salir como el oro. Tenía la confianza de que, a pesar de que no podía comprender lo que le estaba sucediendo, tenía la esperanza de que algo seguro el Señor iba a sacar de toda esta situación. Voy a salir como el oro. Muchas ocasiones el sufrimiento viene a nuestra vida imperceptible, no logramos entender. Yo les he comentado que para conocer al Señor Jesucristo, mi familia tuvimos que perder a nuestro padre, murió, pero de alguna manera llegó la esperanza del conocimiento salvador en Cristo Jesús por dos buenos adventistas. Y a pesar del sufrimiento, a pesar del mal momento, pero encontramos un momento de paz, de seguridad, de confianza, de esperanza, ¿no? Entonces el sufrimiento tiene sus propósitos. A veces no logramos entenderlos, no logramos percibirlos, pero Dios sí lo conoce, Dios sí lo sabe. O sea, lo que hemos estudiado en las lecciones pasadas, ese crisol, estas circunstancias por las que podemos pasar, son los agentes, o son algunos de los agentes que Dios utiliza para ayudarnos, y en este caso, como enfatiza la lección, a formar nuestro carácter. Sí. Ahora, usted ha mencionado con el ejemplo de las vírgenes, del aceite, el carácter, y hemos estudiado esta semana que el carácter es intransferible. Por eso no quisieron compartir las 5 que tenían, no quisieron darle, ¿no? Dijeron, nos vamos a quedar nosotros sin aceite. Sí. Sí. Ahora, sí hubo una preparación, tuvieron que prepararse. Llegó un momento decisivo donde iban a poner a prueba el encendido de sus lámparas, pero no estaban preparadas. Algo semejante va a suceder al tiempo del fin. De hecho, el autor de la lección menciona eso, que para el tiempo del fin, nuestro carácter nos ayudará a enfrentar ese proceso de prueba, ¿no? Bueno, me gustaría que lleguemos al resultado, los resultados de pasar por toda esta situación, porque el tiempo avanza, no perdona. Y tenemos los resultados. ¿Qué espera Dios de nosotros al pasar por esos momentos de prueba, de sufrimiento? Y aquí encontramos elementos que podemos comentar en brevedad. Dios espera un carácter simétrico. Le llama ahí sabios y entendidos. ¿Entendidos de qué? Pues yo creo que una perspectiva puede ser que todas esas circunstancias nos deben de llevar a conocer más a nuestro Creador. Y la manera en que se dan, la manera en que Él las dirige, la manera en que Él las guía, debe fortalecer nuestra confianza, nuestra fe, ¿verdad? Que fue lo que sucedió en el caso de Job, ¿verdad? Y esa confianza le llevó a tener paciencia, serenidad, seguridad de que él estaba bien con el Señor. Entonces creo que ese pudiera ser una de las cosas que podemos entender de ese concepto. Quisiera verlo, me gustaría verlo, por ejemplo, cuando estamos en situaciones difíciles y hay una persona a nuestro lado, o está la familia, hay alguien. Esa persona muchas de las veces no hace absolutamente nada. O sea, simplemente está con otro y le llamamos apoyo moral. ¿Sí? Yo siento que entender eso de parte de Dios, mucho del trabajo no lo hace Dios, lo hacemos nosotros. Pero simplemente cuando sabemos que Dios está a nuestro lado, cuando entendemos que esto es circunstancial, que esto es pasajero, temporal, que esto que me está ayudando a ser fuerte, siento que ese entendimiento es, como podemos decir, podemos llamarnos sabios. Para mí es esa parte, ¿no? Lo asocio con el que haya alguien a mi lado, un ser humano, pero en la vida espiritual es Dios el que está a mi lado, jugando ese papel de acompañarme. Ir al médico, por ejemplo, una persona que tiene cáncer.
Va sola al médico es una lucha, pero cuando va acompañada, no sé, como que la carga se comparte, ¿no? Entonces es la figura que yo siento que Dios tiene en mi vida. Comparte la carga, o, ese fuego por el que estoy pasando, esa situación, esas circunstancias, son ligeras cuando entiendo que voy tomado de la mano de Dios. Cierto. Bueno, vamos a aplicar la lección para nuestra vida. Una parte importante, pastor, que quiero es, y la retomé de aquí mismo, de la lección, en las preguntas para dialogar del día viernes. Me llamó la atención la primera pregunta, dice, ¿hasta qué punto es prioridad visible la formación del carácter en tu propia vida y en la comunidad de la iglesia? O sea, ¿cuánta importancia le doy yo y cuánta importancia le doy como comunidad? Pues platicábamos que somos reflejos del amor de Dios. La gente mira en nosotros esa figura del Creador. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tú y yo en la iglesia, somos miembros de la misma iglesia, tenemos una discordia? Lo mejor es me cambio de iglesia para ya no seguir viendo tu cara. O en ese sentido de como comunidad, esos roces, ¿para qué son entonces? Bueno, pues lo platicábamos de que generalmente cuando tenemos esas fricciones van puliendo también en nuestro grupo nuestros caracteres, nos hacen convivir. Fíjense que yo aquí anoté igual en mi bitácora esto que me llamó mucho la atención y dice, revelamos la plenitud de Cristo cuando trabajamos juntos. Es decir, tenemos que aprender a trabajar en comunidad, en nuestros grupos pequeños, de tal manera que esos rasgos de carácter se vayan puliendo, de manera que vayamos reflejando el carácter, la imagen de Dios. ¿Por qué no? En nuestro grupo pequeño, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Hasta en familia. En casa. Así es. Usted decía, ¿por qué nos vamos por el camino más corto de abandonar la iglesia? ¿Por qué no hacemos en la familia eso? Cuando hay una discordia, no hacemos eso, ¿no? De irnos, no, me voy, estoy discutiendo y ya me voy. No, no hacemos eso. Enfrentamos la situación, la solucionamos y nuevamente unimos el esfuerzo. Llegamos al final. Tristemente ya hay mucho que comentar, pero les quiero agradecer mucho a ustedes dos, profesor Mesa, contadora León, por este espacio. Y amigos que nos han mirado esta ocasión, deseamos de todo corazón que los elementos aquí presentados cumplan efectivamente los propósitos ya enunciados. Que el cielo les bendiga enormemente y con el favor del Señor nos vamos a saludar la próxima ocasión. Dios les bendiga.